Hola amigos de YouTube y seguidores de mi canal. En primer lugar, quiero desearos a todos que tengáis unas felices Navidades y un aventuroso próximo Año Nuevo 2020. Que sea un año lleno de paz, amor y que os colme de bendiciones y que os dé lo mejor de lo mejor. En esta lección, como vamos a ver, va a ser un poco especial. Esto es debido a que los seguidores más jovencidos de este curso que estamos haciendo de radio me han pedido que por estas vacaciones que tienen navideñas, vacaciones escolares, a ver que les hiciese algo para hacer un montaje que sea sencillo y fácil de hacer. Entonces vamos a hacer un receptor de una sola lámpara, que es muy fácil de hacer y pienso que puede ser interesante hacerlo más que nada para estos chicos. Ya sé que los que estáis ya más duchos en esta materia, los que tenéis experiencia en ese tipo de montajes, os va a resultar pues muy sencillo e incluso hasta aburrido. Pero bueno, pensad que esto es para esos chicos que quieren hacer un montaje de un receptor fácil en estos días de vacaciones navideñas. También vamos a hacer la sección de transistores a consecuencia de los montajes que por cierto tenemos un poco olvidados últimamente, de un receptor superheterodino transistorizado, no sé si os acordáis. Pues me habéis pedido muchos conceptos cuando hablamos, porque solo hemos hablado del amplificador final de potencia y el preamplificador de baja frecuencia. Pero aquí, bueno, aquí intervienen circuitos, como dijimos, tipo clase A, clase B, clase C, clase tipo A. Y me habéis muchos preguntado cómo es esto de estos tipos, cómo se conectan los transistores, en fin. Y también hay muchas dudas sobre los divisores de tensión y de corriente, que son circuitos que se utilizan mucho en ese tipo de electrónica. Como veo que hay bastantes dudas, pues vamos a refrescar estos conceptos en esta, bueno, si tenemos tiempo en esta lección y si no en lecciones venideras, porque si no, no podemos seguir por adelante, porque si no están muy claros estos conceptos, pues no entenderéis los pasos que vamos a estudiar de este receptor superheterodino con componentes sólidos. Pues nada, dicho esto, pues vamos a empezar ya con este pequeño montaje, que vamos a hacerlo mixto. Vamos a utilizar lámparas y a utilizar elementos sólidos, y así practicamos las dos cosas, así que también que podemos practicar temas interesantes que hemos visto en lecciones anteriores, como es hacer las placas PCB, cómo se montan los componentes, cómo se pueden comprobar, etc. Pues nada, vamos hacia allí y ya repito, feliz Navidad a todos y que tengáis un muy buen año 2020. En este montaje vamos a hacer un receptor basado solamente en una válvula. Y aprovecharemos esta circunstancia para introducir someramente la descripción y el funcionamiento de esos dispositivos electrónicos que hicieron de trampolín hasta la llegada de los dispositivos electrónicos semiconductores. La mayor dificultad para trabajar con válvulas, como habéis visto en otras lecciones, es que para su funcionamiento necesitan altas tensiones en corriente continua.
con lo que eso supone utilizar grandes transformadores con consumos de corriente bastante respetables y sobre todo el peligro que supone el manejo de estas tensiones si no estáis muy duchos en esta materia. Sin embargo, en la larga historia del uso de las válvulas electrónicas, en el ocaso ya de su vida, cuando ya terminaban, estaban acosadas por los transistores y la electrónica del estado sólido. Y en franca decadencia de las lámparas se dio una feliz circunstancia que propinó el desarrollo de una versión de válvulas capaz de trabajar con muy bajas tensiones. Durante el periodo de transición y sustitución de las válvulas por los componentes de estado sólido y transistores al principio de la década más o menos de los 60, los años 1960, por ahí, en el siglo XX ya, como es lógico, el transistor acababa de surgir en el mercado, acababa de nacer y no tenían la suficiente capacidad de sus transistores para procesar señales de alta frecuencia, tanto en VHF como UHF. Y con ello surgió, sobre todo para radios en aquellos tiempos de automóviles, la necesidad de intercalar alguna válvula en estos incipientes circuitos transistorizados. Y de ahí nació el diseño de una válvula, la ECO CC86, que funciona a 6,3 voltios. Y nosotros pues vamos a aprovechar las especiales características de la válvula, de esta válvula que he mencionado, para recrear un circuito receptor de radio muy popular en los primeros receptores empleados por los pioneros de la radio. El audión sin ningún tipo de retroalimentación. Bueno, luego ya entraremos en el funcionamiento de estos receptores. Ahora lo que haremos será describir los componentes que utilizaremos para este montaje. La lámpara que vamos a usar para este receptor es la ECC86, como he dicho. Esta lámpara es un doble triodo con una base noval de 9 pines. Y bueno, y no tiene ni más secreto que ya digo que es un doble tríodo, separado por una reja en medio. Y esta lámpara nos hará dos funciones de detectora y de preamplificadora. Pero eso ya lo veremos cuando hagamos el montaje en sí del aparato. Más que nada ahora es describir un poco estas lámparas. Va alimentada a 6,3 voltios, trabaja la corriente de su funcionamiento, también son 6 voltios, o sea que es una lámpara que va muy bien para ese montaje que queremos hacer, para que esos chicos que vais a empezar con manipular estas cosas, pues tengáis tensiones bajísimas, que no hay ningún peligro. Esto es en cuanto a la lámpara que va a ser pues para el receptor. Seguidamente vamos a ver ahora los componentes que vamos a usar para la fuente de alimentación, que tendremos que hacer una fuente de alimentación y tenemos que hacer un amplificador, porque si no tendríamos que utilizar cascos de alta impedancia. Pues vamos a ver ahora los 3 o 4 componentes que vamos a utilizar. Para la fuente de alimentación vamos a utilizar el LM7805, que es un regulador de tensión de 5 voltios. Aquí os voy a dejar los datasheets y también todo el patillaje, cómo se conecta y cómo todo. Todo esto ya lo veremos, lo comentaremos más detalladamente mientras hacemos el montaje. Y para el amplificador vamos a utilizar el TDA 2003, que es un amplificador que va muy bien, y aquí está el datasheet,
y también aquí os dejo el patillaje. Toda esa información os las voy a dejar también en el vídeo, para que la podáis bajar. Y aquí tenéis el patillaje de la lámpara. Como veis, es un doble triodo, como hemos dicho, separado por una pequeña reja, y los filamentos, pues ya sabéis cómo van, ¿no? La placa o el ánodo del primer triodo, este es el ánodo del segundo triodo, los dos cátodos, las dos rejillas, y el 4 y el 5 son las tensiones de filamento, o sea que no hay ningún problema. Pero digo, todo esto os lo voy a dejar en unos archivos ahí en el vídeo, para si necesitáis la información poderlo bajar sin ningún problema. Este montaje lo vamos a dividir en tres secciones. La alimentación, que es esta que veis aquí, que no es más que una alimentación estándar, con las tensiones que necesitamos. Luego tenemos el segundo módulo, que va a ser un amplificador de baja frecuencia, porque la salida del receptor, como veremos, no tiene suficientemente potencia para activar un altavoz. Ahora, si queréis usar auriculares de alta impedancia, lo podréis hacer, pero en nuestro caso le vamos a añadir un pequeño amplificador. Y por último, luego montaremos lo que es el receptor en sí, con la famosa lámpara Eco Charlie 85, ECC 86, y esto será el tercer módulo, y cuando los tengamos los tres hechos, pues los vamos a ensamblar. Lo primero que haremos ahora será el módulo de alimentación. Y aquí os voy a dejar también la lista de materiales por secciones. Este sería el módulo de alimentación, el amplificador, el receptor y el material vario. Pues vamos a analizar ahora seguidamente, un poco por encima, la alimentación, y la montaremos. Aquí está pues la fuente de alimentación. Como veremos más adelante, en la realización del receptor necesitamos 6,3 voltios, tanto para el filamento de la lámpara como para su funcionamiento. Y teniendo en cuenta que esta lámpara tiene un consumo en funcionamiento de unos 0,336 amperios, pues, y teniendo también que por la realimentación tenemos una caída de tensión de 0,7 voltios, o sea, no nos queda más que tener una fuente de alimentación que nos saque 7 voltios. Pues esta alimentación la hemos hecho, pues, como todas. Aquí viene en la entrada un transformador que puede ir de 10 a 30 voltios en alterna. Aquí lo rectificamos. Aquí he puesto 4 diodos, porque no se podéis poner un puente rectificador, pero como yo el que tenía era muy grande, pues he optado por 4 diodos, que viene a ser lo mismo. Aquí tenemos un regulador de tensión de 5 voltios, y me diréis, ¿y esto cómo es que si necesitamos 7 tenemos un regulador de 5? Pues porque lo estamos enredando. Como podéis ver, en el terminal de masa, GND, lo utiliza el regulador 7805 para comprobar que la tensión se mantiene a los 5 voltios.
Lo que haremos es quitarle 2 voltios mediante un divisor de tensión utilizando las dos resistencias. De ahí que os comentaba en la presentación de este vídeo que tenéis que tener claro los conceptos de divisor de tensión y de corriente, porque si hablamos de un divisor de tensión y no sabéis lo que es, pues mal vamos. Por eso al final de la lección en la electrónica miraremos, si nos da tiempo, de refrescar estas ideas, y si no será en la próxima. Pero bueno, como os decía, hay que quitarle 2 voltios mediante el divisor de tensión, y el regulador se quedará bien, porque piensa que estamos sacando los 5 voltios de tensión nominal, que se están midiendo entre la resistencia R4 y R4 y masa, y la salida, el out. Pues que entre el terminal out, o sea, salida, y masa, tenemos los 7 voltios. Los 7 voltios. Se comporta como una fuente de corriente y a su vez otra en el terminal negativo y la masa de la fuente de alimentación, cuya caída de tensión será proporcional a la mencionada corriente y el valor concreto. Luego hay todos los que son los condensadores que hay después para terminar de estabilizar esta tensión. Pero bueno, sin embargo, tenemos que 5 menos 1 son 6,1 voltios. El resultado obtenido se aleja del valor de 7 voltios, pero aún así, en este caso en particular, hemos realizado el montaje en una protoboard verificando con el multímetro que se aproxima bastante al buscado. Y bueno, con la tolerancia de los componentes, pues no habrá ningún problema. Si no hubiese sido satisfactorio, se puede sustituir R5 por otro valor ligeramente superior o inferior hasta encontrar el punto que sea más favorable. El terminal positivo de la alimentación eléctrica perdón, de la placa del circuito impreso está conectada al ánodo del diodo el 1N4004, con la finalidad de impedir la incorrecta polarización de tensión entre el ánodo y el cátodo del doble triodo de la lámpara SC86. También le hemos puesto un diodo Zener de 6,8 voltios para eliminar posibles picos de tensión durante la conexión. El condensador electrolítico de 1000 microfaradios tiene como misión asegurar una tensión continua estable, o sea, quitarle el rizado. Y esto es todo lo referente al circuito de alimentación. Como veréis, es un circuito muy normal y bastante fácil. Pues ahora vamos a hacer la placa y a montar el circuito. Pues ya tenemos la placa del alimentador hecha. Como es natural, no hemos enseñado todo el proceso de hacerla porque lo hemos visto ya en tantos vídeos que para qué repetir todo eso, ¿no? De todas formas, voy a dejar un enlace por si alguien no lo recuerda, que lo pueda ver. O sea, hemos hecho la pegatina, la hemos puesto, y ahora lo que vamos a hacer seguidamente es soldar pues los componentes, que tampoco lo vamos a mostrar porque esto de soldar los componentes pues ya está superado, ¿no? O sea que bueno, vamos allá. Los componentes son estos, todo esto de por aquí, condensadores, bueno, todo lo que hemos detallado en el interruptor. Este irá afuera, este lo tenemos aquí, pero irá fuera de la placa. Este no lo vamos a poner en la placa porque nos va a cortar la entrada de alterna de 220. El
disipador. Nada, vamos a empezar a montar componentes por aquí encima. Bueno, pues ya está terminado el alimentador, como podéis ver. Le hemos puesto el voltímetro digital, que esto en caso de queréis ponerlo irá fuera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser conectarle el transformador de 10 voltios y 1 amperio, y le comprobaremos las tensiones y mediremos el ruido. Lo que vamos a hacer también ahora es poner el disipador. Le pondremos un disipador, a ver cómo lo podemos poner, porque nos ha quedado un pelín estrecho esto, pero bueno, me imagino que lo podremos poner cuando lo hayamos quitado del soporte. Pues nada, vamos a conectar el transformador de 10 voltios. Y a ver qué ocurre. Cuando le demos tensión, aquí el transformador alterna, tenemos este de aquí, se nos tiene que encender el LED rojo de aquí de la placa, este de aquí, que nos dirá que hay tensión. Y el interruptor pues iría aquí en medio, iría entre aquí y aquí. Pero bueno, este interruptor también como el voltímetro iría, si lo ponemos en un mueble, iría fuera, O sea que de momento lo vamos a dejar porque no lo vamos a utilizar. Vamos a darle corriente, que no se toquen las pinzas. Bueno, y efectivamente, no sé si lo podéis apreciar, el LED rojo se enciende y se apaga. Ahora está encendido y ahora está apagado. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es medir la tensión. Bueno, el voltímetro también tiene que funcionar, en teoría. Exacto, ya nos dice que tenemos 7,5 voltios en corriente continua. Bueno, esto vamos a hacer la medición, pero no hay caso, porque ese voltímetro ya no lo indica. O sea que entre este, que es masa, el primero, y el tercero, nos tiene que dar 7 voltios y medio, correcto. Nos da los 7 voltios. Y ahora lo que podemos hacer es mirar a ver si tenemos mucho ruido o no. A ver qué tal nos sale el filtraje. Pues hemos puesto ahora una sonda a la salida del rectificador sin el filtraje y una sonda en la salida ya regulada y filtrada. A ver si podemos ver el osciloscopio. Ahí, por ahí andará. Vamos a ver si lo podemos acercar. Ahí está. Como veis, el trazo amarillo, este de aquí, veis la corriente que está rizada, o sea, está sin filtraje, y aquí ya es una línea prácticamente horizontal, como lo podéis apreciar, y el ruido que está de aquí en medio, pues prácticamente ya no hay.
O sea que ya tenemos la alimentación terminada, la apartaremos y ahora iremos a ver cómo hacemos el amplificador. Vamos a ver ahora el amplificador de audio. Como podréis ver aquí es un amplificador que es muy sencillo de hacer, trae muy pocos componentes y tiene una salida de audio bastante buena. Aquí utilizamos el TDA el 2030, también se puede utilizar el 2020. Lo único que uno es de 8 vatios y el otro es de 10 vatios, pero por todo lo demás, todas las conexiones, todos los componentes son todos los mismos. Nosotros vamos a alimentarlo con 7 voltios. Aquí esto sería conveniente para que funcione óptimamente como amplificador ya para otros menesteres, pues se podía alimentar con de 12 a 14 voltios. Pero yo lo he probado en una ocasión que hice uno muy parecido con 9 voltios y funcionó. Y este, como vamos a utilizar la fuente de alimentación de 6 voltios del receptor, la vamos a utilizar también para alimentar esto, y cuando lo probemos a ver qué tal nos resulta. Pero ya digo, ya veis, es muy fácil de montar y no tiene ningún problema. El potenciómetro es el RV1 de 50K, puede ir de 10 a 50K, esto ya va a gusto de cada uno. Eso sí, tiene que ser logarítmico para que vaya bien, ¿no? Potenciómetro logaritmo, que es el potenciómetro de potencia. El C1, no, perdón, el C4, que es de 470 picofaradios, si tenéis ruido puede ser de mayor valor, pero yendo con cuidado, que si lo aumentáis mucho puede que las notas altas se vean afectadas. Si queremos mayor ganancia, el valor de R3 lo podemos aumentar y tendríamos algo más de ganancia. Y poco más puedo contaros ya de esto. O sea que ya veis, el esquema es súper sencillísima y muy bueno de construir. Si lo conectáis a un ordenador o a un PC y si producen ruidos, entonces hay que aumentar el valor también de R2, incluso a más de 30 ohmios. Y esto es todo en cuanto al esquema del amplificador. De todas formas, como siempre, esto lo voy a dejar todos los datos del esquema, los fotolitos, las pegatinas, en fin, todo lo voy a dejar en la información técnica ahí en YouTube, tanto de la alimentación como de este amplificador y como la del receptor de radio. Pues vamos a ver ahora un momento cómo queda la placa. Aquí hemos hecho 3 para que veáis las diferencias de un programa a otro. El alimentador lo hemos hecho con el programa que yo suelo utilizar bastante, que va muy bien. Y este lo hemos hecho con el Proteus y el otro creo que lo haremos con otro programa para que veáis las 3 diferencias. Pero bueno, en fin, todos esos programas funcionan igual. Bueno, pues aquí tenéis la placa terminada en una vista 3D con los componentes. Como veis, lleva muy pocos. La salida de audio, la entrada de alimentación y la entrada de audio. 4 resistencias y 4 condensadores y el TDA. O sea, poca cosa más lleva. Vamos a mirar por aquí, por la parte de las pistas. Y bueno,
Y esto es la placa así como ¿cómo va a quedar? Pues nada, vamos ahora ya a empezar el montaje sobre la placa la placa del circuito impreso. Ya tenemos hecha la placa con todos los componentes puestos, potenciómetro. De potenciómetro, si lo queréis poner todo conjunto en una caja, pues no va a ir aquí encima, lo tendréis que quitar y ponerlo aparte. Pero bueno, por ahí ya está la placa lista, terminada, y ahora lo que vamos a hacer es probarla a ver si funciona. Aquí esta placa falta un detalle, que es como en la alimentación poner el disipador este que irá aquí. Pero bueno, ahora lo vamos a probar primero antes de poner el disipador y a ver qué tal funciona. Pues ya hemos conectado la fuente de alimentación del laboratorio, el altavoz del laboratorio, y hemos preparado un inyector de señal que vamos a aplicar aquí. Vamos ahora a darle alimentación. Con la fuente. Si la podemos ver, ahí está. Le hemos puesto 7,2 voltios, porque esta será la tensión que vamos a utilizar para alimentar tanto el amplificador como el receptor. O sea que haremos a ver qué pasa con los 7 voltios, a ver si funciona o qué pasa. Me imagino que va a funcionar perfectamente, porque esto tiene margen. Pues vamos a inyectar la señal y a darle volumen. Como veis, esto funciona perfectamente, más que suficiente para lo que queremos hacer. Y digo, este es un amplificador que, como veis, lleva muy pocos componentes y funciona estupendamente. Pues nada, aquí también vamos a apartar esto. Vamos a montar ahora los disipadores de calor para que no se nos olvide, y ya vamos luego a pasar a hacer el montaje del receptor de radio. Antes de quitar la placa de aquí y dejarla apartada, hemos puesto el altavoz para ver si también funciona con el altavoz, y me imagino que sí. Efectivamente, también va con el altavoz. Irá mejor con este, que es de 4 ohmios, que el mío del laboratorio que hemos probado, que era de 8. Pues nada, ahora ya sí que dejamos esto por zanjado y vamos a ponernos con el receptor. Ahora vamos a ver el receptor en sí de radio. Como podéis ver, aquí hemos hecho dos bloques diferenciados, y el porqué es porque el circuito de sintonía, circuito LC, bobina de condensador, lo vamos a poner aparte, no lo vamos a poner sobre la placa, debido a que es muy voluminoso y la fijación es un tanto complicada. Será mejor hacer un módulo aparte. Y esta sección de aquí arriba, hasta aquí, esto podríamos decir que es bajamos la tensión de los 7 voltios que nos da la fuente de alimentación que hicimos cuando vimos el primer módulo, que hicimos la fuente de alimentación, nos da 7,2 voltios y necesitamos 6,3 para las válvulas. Y también le hemos añadido, no es más que un diodo LED que nos va a
a iluminar la lámpara. Bueno, pero esto es una fantasía, o sea, esto es un adorno que le hemos puesto, pero que no es imprescindible. Lo que sí que es necesario es este diodo, y ya está, para conseguir los 6,3 voltios. Este es un diodo para que no haya retornos, este es un Zener para que no nos proteja los 6,3 voltios, un condensador estabilizador, esto es lo de el LED, y a partir de aquí, en este punto ya sí que es todo lo que es el receptor en sí. En ese receptor hemos usado la válvula, la ECC86. Es una válvula que, como dijimos, está alimentada los filamentos a 6,3 voltios y también trabaja a 6,3 voltios. O sea que no hay peligro de descargas eléctricas que puedan afectar. Más que nada para que si hacen esos chicos que dijimos antes, más jovencitos, si lo quieren hacer, que no haya riesgo alguno para ello. Simplemente en este circuito utilizaremos dos triodos, eso en una misma lámpara, ¿eh? Esto es un doble triodo. Que una parte, un triodo nos hace de detector de la parte del circuito de entrada o de sintonía, este de aquí, que el J14 va conectado aquí, y una vez detectada la señal de radiofrecuencia, el segundo triodo, este de aquí, nos hace la preamplificación. No obstante, antes, el condensador el C4 de 470 picofaradios, lo que nos hace es que nos pone la señal, la portadora a masa, y aquí solamente amplifica ya la baja frecuencia, que ya sale aquí, por este conector de aquí, que será la salida de audio. Que esto nos permitirá utilizar unos auriculares y como mínimo con una impedancia de 2 kiloohmios. Aquí no podemos conectarle ningún altavoz, no conectéis ningún altavoz, porque se va a fastidiar la lámpara. Bueno, en resumen, la válvula ICC86 es un doble triodo, además los dos terminales del calefactor son a 6,3 voltios cada uno, los dos triodos llevan como toda la lámpara, es un cátodo y un ánodo, como es lógico, y entre los cuales circula la corriente controlada por el terminal de la rejilla. Las rejillas. Y así pues el primer triodo, como he dicho antes, detecta la señal en combinación con el condensador variable y la bobina, y el segundo condensador pues amplifica la señal. Y eso es todo en cuanto a la parte de radio. Como veis, es sencillísimo, no lleva prácticamente más que lo que es el aparato en sí: 1, 2, 3 resistencias, y 1, 2, 3 condensadores, o sea que, y la lámpara, o sea que más sencillo imposible. Y luego el circuito de sintonía ya lo miraremos, lo haremos aparte, pero lo vamos ahora a describir. Esto no es más que un circuito resonante LC, un condensador variable de 0 a 500 picofaradios, y una bobina de una inductancia de 200 microhenrios. Esa inductancia la vamos a poner sobre una barra de ferrita, y esto nos dará dos opciones: dará que podamos sintonizar ajustar mejor la bobina, y al mismo tiempo pues que la señal sea más un poco ampliada, por decirlo de alguna manera. El circuito pues aquí va conectado a la antena, y esto tiene que ir a masa.
negativo, como es lógico. Este circuito resonante, el cálculo está hecho, no sé si os acordáis, en las lecciones que hablábamos de los cálculos de las bobinas, pues le hemos hecho el cálculo esta bobina sobre unas características que para poder bajar la dimensión de la bobina, que no fuese muy grande, y lo hemos hecho sobre un diámetro, sobre un soporte de PVC de 25 milímetros de diámetro. Esta bobina lleva 48 vueltas de hilo de 0,35. Ya digo, y el cálculo, pues si no os acordáis, os dejaré los enlaces por si los queréis echarle un vistazo, pero bueno, ya está calculada. Pero si alguien quiere recordaros cómo se calcula, os voy a dejar los enlaces, igual que también os voy a dejar todos los datasheets y todos los circuitos impresos para hacerlo si los queréis hacer, y pegatines, en fin, toda la documentación técnica, como siempre. Y nada más, es esto todo en cuanto al receptor. Ahora lo que vamos a hacer es montar el receptor, todos los componentes sobre la PCB, o la placa, que haremos, que tampoco lo vamos a enseñar porque este tutorial también os lo he dejado varias veces, entonces os voy a poner el enlace de cómo se hacen los circuitos impresos. Pero bueno, y ya digo, también cómo se hacen las bobinas, y otro de cómo se calculan. Y también, ya que estamos, os voy a dejar el enlace, porque lo haremos con una bobinadora pequeñita también, de cómo se hace la bobinadora, por si alguien no se acuerda o lo quiere hacer. Pues nada, vamos ahora a hacer primero de todo el circuito del receptor, y luego haremos el módulo este de sintonía. Bueno, pues ya tenemos la placa del receptor terminada. ¿Lo veis? El zócalo montado, los 1, 2, 3 y 4 condensadores, si no voy equivocado. Vamos a ver, 1, 2, 3 y 4 condensadores, los 2 diodos y las 4 resistencias, y las 3 bornas de conexión. Y esto es por el lado de las soldaduras. O sea que bueno, ya tenemos el otro módulo terminado. Aquí están, este es el módulo, como hemos dicho antes, este es el amplificador, entonces la alimentación y el voltímetro. Pues nada, ahora vamos a quitar esto de aquí, vamos a despejar la mesa y vamos a hacer la bobina. Vamos ahora pues a hacer la bobina. Ya tenemos la bobinadora preparada, con el hilo correspondiente puesto y el soporte para las vueltas, el contador de vueltas. Y ahora lo que haremos pues será lo de siempre: empezar a dar vueltas y a bobinar. Bueno, pues ya tenemos la bobina hecha. Como veis, 48 vueltas del hilo indicado, y aquí hemos medido ahora la inductancia de esta bobina. No sé si lo podréis apreciar por aquí, pero veis, 0,22 milihenrios. Que esto viene a ser lo mismo que 220, si hacéis la conversión, 220 microhenrios. O
sea que la tenemos la bobina clavada. Ahora la vamos a fijar el cable que no se mueva, y haremos el soporte y pondremos el condensador variable y conectaremos los módulos a ver si todo funciona. Después de haber fabricado o montado todos los módulos, lo que hemos hecho ha sido interconectarlos. Esto es muy fácil, no tiene ningún problema. Esta es la alimentación, transformador y el módulo de alimentación, que va conectado el voltímetro a la placa del receptor y al amplificador. Por esta parte va el condensador y la bobina, y el altavoz que va a la salida del amplificador. Y eso es todo. Y ahora vamos a probarlo, vamos a ponerlo en marcha, a ver si se oye. Tampoco no penséis que esto es un super aparato, esto no es más casi que una radio galena, que en vez de llevar el diodo detector de germanio, lleva una lámpara, un triodo detector, y el otro triodo que es un preamplificador. Y esto, ya digo, no es que sea nada del otro mundo, más que nada es un montaje, un experimento que incluye, como dijimos, las dos cosas, la electrónica moderna y la antigua, y así haréis prácticas como habéis pedido. Como he dicho antes, como he puesto antes, os pido disculpas porque este vídeo tenía que salir antes de Navidad, pero por un problema que he tenido con mi ordenador, con mi PC, pues hasta que no me lo han solucionado no he podido subir el vídeo. Pues nada, vamos a conectarlo a ver qué pasa. Le damos tensión y esperaremos a que caliente la lámpara, a ver qué nos depara esto. De momento ruido ya hace. Esperaremos a que caliente. Bueno, claro, aquí hay una cosa que se me olvidaba, que aquí no vamos a ver nada si no conectamos la antena, ¿eh? Esto es una antena que tengo yo exterior. Ahí. Y ahora pues a ver qué nos depara esto. Mira, aquí hay en sus últimos 6 compromisos ante el equipo catalán. Messi y Lasso han dado las claves para llevarse el A ver, y ahora regularemos la... puntos de contraataque de Madrid. Seguro que tenemos que controlar y preparar. Yo vamos contra un gran equipo. Entonces el equipo debe ir consciente de que es un partido difícil, fuera de casa. Bueno, pues este ya se oye. Vamos a darle un poco más de volumen a ver qué tal. Este ruido que oís... Este ruido que oís de fondo son las puñeteras, las lámparas estas de LED, ¿eh? Y bueno, y algún PLC que debo tener por casa. Pero bueno, como os digo, pues esto... es una radio galera un poco más sofisticada. Pero bueno, ya veis, esto funciona. Espero que os haya gustado el montaje, y si lo queréis hacer, ya digo, con 4 cositas se puede hacer. No es muy selectivo porque siempre se oye la emisora más fuerte, que es Radio Nacional de España en este caso. Pero bueno, el experimento está hecho. Bueno, pues después del montaje solo quiero hacer unas observaciones, unas puntualizaciones que tenéis que tener en cuenta. Primeramente, que es un receptor de AM, modulación de amplitud. Necesitáis una buena antena
dependiendo de las estaciones, si las tenéis más cercas o menos cercas de donde tenéis ubicada la antena. Otra cosa, ¿me podéis decir cómo es que si va a 6 voltios el receptor no le puedo poner una pila o una batería? Pues no, porque la lámpara consume casi 400 miliamperios y la batería o la pila se descargaría en nada. O sea, tendrías que estar cambiando pilas muy rápidamente. No conectéis tampoco un altavoz a la salida del receptor, porque se puede fastidiar la lámpara, os podéis cargar la lámpara. Se tiene que ser con auriculares de alta impedancia o a través de un amplificador, como hemos dicho. La ventaja de este montaje es que no hay tensiones grandes, o sea que lo podéis manipular perfectamente, excepto la entrada del transformador de 220, pero aparte de esto, todos los circuitos no hay problemas. Os aconsejo que no montéis un prototipo sobre una portaboard, porque la radiofrecuencia en estos montajes pues no va muy bien. Este aparato, como podéis haber visto, no es muy selectivo, es un montaje muy sencillo y ya digo, es prácticamente una radio galena un poco más sofisticada. En próximos montajes, en próximos vídeos, haremos algunos montajes ya con amplificadores de válvula, de reacción, y veréis que ya funcionan mejor. También a bajo voltaje, serán ya pero a 12 voltios, con una serie de lámparas que salieron para estos menesteres, que podréis ver que van bastante bien y tienen mucha más ganancia y resolución que lo que hemos hecho. Bueno, pues ya nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Ya digo, disculpas por la tardanza en subirlo, pero yo he tenido un problema con el PC, con el ordenador, y no me ha sido posible antes. Ahora vamos a comentar un poco lo que es los divisores de tensión y los divisores de corriente, porque es muy importante que esto lo tengáis claro, sobre todo para esos montajes que utilizan mucho ese tipo de circuitos. Y como se me ha hecho muchas preguntas sobre eso, vamos a hacer un pequeño comentario en el apartado de servicio de transistores, que hablaremos del divisor de corriente, el divisor de tensión y los diferentes amplificadores, los tipos que hay, cómo se conectan, todo a transistores. Pues nada, dicho esto, ya pasamos a esta sección que os aconsejo la veáis. Vamos ahora a hablar del divisor de corriente. Si nos da tiempo en esta lección, hablaremos también luego del divisor de tensión, o si no hay tiempo, ya lo hablaríamos en la próxima lección. Divisor de corriente, un tema muy importante en todo lo que es los circuitos estos electrónicos. Como dice la palabra, divide la corriente en dos ramas. La intensidad de entrada siempre tiene que ser, o siempre es igual a la corriente de salida. Si la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. ¿Cómo hacemos para saber qué cantidad de corriente nos pasa por cada rama? Supongamos que aquí tenemos una corriente de entrada de 5 amperios. Como hemos dicho, que la corriente de salida tiene que ser igual a la de entrada. Aquí tenemos que tener también a la salida 5 amperios. Pero ¿qué pasa por este circuito, por estas resistencias?
O sea que la corriente, cuando pasa por aquí, se divide y pasa por una rama y pasa por otra. Supongamos el caso que tenemos aquí dos resistencias iguales de 20 ohmios, por decir algo. Tenemos 20 ohmios. Y queremos saber qué corriente nos pasa por cada una de las ramas. Pues aquí es muy fácil, porque como son iguales las resistencias, se divide por 2 y ya tenemos las resistencias, la corriente que pasa cada una de ellas, que sería 2,5 amperios por cada rama. Pero bueno, vamos a demostrarlo esto matemáticamente. Aquí hay unas fórmulas que dice que la corriente que pasa por la rama R2, por la resistencia R2, es igual a la corriente de entrada multiplicado por el resultado de dividir R1 dividido por R1 más R2. O sea, que en este caso, ¿qué sería? Pues serían 5 amperios, que tenemos, aquí nos falta la letrita del amperio, tendremos 5 amperios. O sea, que serían 5 multiplicado por R1, que son 20, dividido por 20 más 20. 20 más 20 son 40, 20 dividido por 40 y multiplicado por 5. Y esto nos da 2,5 amperios. O sea, que por cada rama de aquí, por aquí nos pasarían 2,5 amperios y por aquí nos pasaría 2,5 amperios. Si queremos saber la R1, pues será lo mismo, cambiando los parámetros serán 5 multiplicado por 20 más 20 más 20, porque son resistencias iguales, y nos dará siempre lo mismo, porque la fórmula siempre será la misma. O sea que por cada rama nos pasa la misma corriente. Esto, ya digo, en dos resistencias iguales, pues no hay problema, porque se dividen por 2 y ya está. La cosa cambia cuando tenemos resistencias diferentes. Que este cálculo, bueno, esto se aplica, más que nada, lo que hacemos es cuando deseamos tener una corriente X en un punto, pues saber qué resistencias vamos a aplicar. Vamos a cambiar ahora esto, borraremos esto, y esto ya no será verdad, y vamos a suponer que aquí tengamos 30 ohmios. ¿Cómo quedaría esto? Pues esto quedaría de la siguiente manera. Si queremos saber la intensidad que nos pasará por R2, pues multiplicaremos los 5 amperios, como hemos hecho antes, multiplicado por R1, que son 20, dividido por 20 más 30. Y este nos da un resultado de 2 amperios. O sea que por aquí, por esta rama, por la resistencia R2, nos va a circular una corriente de 2 amperios. Claro, sabiendo que la intensidad de entrada es 5 amperios y sabiendo que aquí tenemos 2 amperios, lógicamente aquí tendremos una intensidad, como es lógico, de una corriente de 3 amperios. Y vamos a ver si es cierto. Aplicamos otra vez la fórmula, pero con los parámetros cambiados. O sea, que serían 5 multiplicado
Pues el resultado de dividir R2, que sería 30, más 20, más 30. ¿Y qué nos da esto? Pues esto nos da los 3 amperios clavados. O sea, que estas son las fórmulas que se utilizan para saber qué resistencias tenemos que poner según la corriente que queremos que no circule por alguna rama o en algún punto del circuito. Otro caso que se nos puede pasar es que en vez de tener aquí una resistencia tengamos dos en serie, por ejemplo. Ya. Aquí ponemos dos resistencias, una y dos. Supongamos que tenemos una de 15 ohmios y otra de, bueno, vamos a hacerlo con parámetros diferentes. Una de 10 ohmios y una de 20 ohmios. ¿Qué nos pasa aquí? Pues aquí nos pasa que, como están en serie, lo que podemos hacer es 10, 20 más 10, 30. Bueno, podemos poner para que no sea igual, bueno, sí está bien, 30, o sea que podríamos sustituir estas dos resistencias por una de 30 y hacer pues la misma fórmula que hemos hecho antes. O sea, poner aquí sería calcular una resistencia de 30 ohmios. Porque estas fórmulas solo se pueden emplear con dos resistencias. O sea, hay que convertir todo lo que son las resistencias, si están en serie, pues en serie. Y si están en paralelos, ahora veremos cómo lo podemos hacer. Bueno, en el supuesto que tengamos tres resistencias en paralelo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues primero lo que tenemos que hacer es convertir esto en dos resistencias solamente. Que sería, pues, por ejemplo, podemos poner estas dos en una o estas dos en una. Vamos a hacer estas dos. Se cayó. Que sería le podríamos llamar R4. R4 sabemos que por la ley de Ohms sería R2 multiplicado por R3 dividido por R2 más la suma de R3. ¿Y esto qué nos daría? Esto pues nos daría que sería 4, 6 por 4, otro por 6, 24. Dividido por 6 y 4, que son 10. 24 dividido por 10 nos da 2,4 ohmios. O sea que aquí lo que vamos a hacer, ha sido convertir estas dos resistencias en una sola, que es la R4, hemos dicho, de 2,4 ohmios. Y aquí, ahora ya sí, que ya podemos aplicar otra vez la fórmula que sabemos. O sea, 8 multiplicado por 2,4 más 12
más 2,4. Y esto efectivamente nos da el 1,3 amperios. O sea que por aquí, por la rama esta, nos pasaría una corriente de 1,3 amperios. Toda la corriente nos pasaría. Por la segunda rama, pues sería pues lo mismo con la otra variante, con la otra resistencia. O sea, que alrededor sería 8 multiplicado por el resultado de dividir R1, 12, por 12 más 2,4. Y esto nos da un resultado de 6,7 amperios. O sea que por aquí nos circularía una corriente de 6,7 amperios. Y aquí en la salida tenemos que tener la suma de estas dos, o sea, 6 y una 7, 7 y 3, y él lleva una 8 clavados, 8 amperios, o sea que tendríamos la misma intensidad. Y bueno, con estas fórmulas podéis calcular lo que es el divisor de corriente, así saber, como he dicho antes, qué resistencias teníamos que poner según una caída de tensión que necesitemos. Y en la próxima lección, porque este ya se ha alargado mucho, vamos a mirar los divisores de tensión, que también son muy importantes. Se utilizan mucho en fuentes de alimentación, en circuitos de amplificadores, en fin. Es un tema que quiero que tengáis muy claro, porque si no, luego vienen muchas dudas y esto por qué y esto por qué no. Ya digo, es un tema bastante importante, igual que los temas que hablaremos un poco más adelante, de los transistores, qué tipos hay de amplificadores, qué hacen, por qué funcionan los transistores, por qué amplifican, y todo ese tema que veo que no está claro. Bueno, pues esto ha sido todo hasta en esta lección, y será hasta la próxima.